Bueno, iglesia, vamos a continuar con la serie sobre las parábolas de Jesús. Y hoy vamos al tema número 6, y el tema de hoy es los dos deudores. Los dos deudores. Hermanos, este tema de hoy es un tema que yo espero de todo mi corazón de que llegue realmente al corazón de ustedes. Que este mensaje de hoy pueda transformar su vida, pueda transformar su corazón en lo que vamos a hablar hoy, porque es un tema muy importante para la vida del creyente, de lo que el Señor enseña en esta parábola de los dos deudores. Esta parábola de los dos deudores se encuentra solamente en el Evangelio de Mateo, y hay una centralidad en esta parábola que vamos a estar estudiando hoy, y la centralidad es el deber de perdonar a otros, así como Cristo nos ha perdonado. El deber de perdonar a otros, así como Cristo nos ha perdonado. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Y es, hermanos, que el perdón es tan fundamental en la vida del cristiano, que por eso Jesús lo enseñó en el modelo de oración del Padre Nuestro. Vamos a ir un momento a Mateo capítulo 6, versos del 9 al 15. Mateo capítulo 6 del 9 al 15. Aquí Jesús enseña el modelo de oración. Y en este modelo de oración vamos a ver algo interesante que Jesús enseña. Y vamos a leerlo, y dice así la palabra. Mateo 6 del 9 al 15 dice: vosotros pues... Está bien. Ok, Mateo 6, del 9 al 15 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y verso 12 dice: y perdona nuestras deudas, oigan, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque aquí termina el Señor, el Padre Nuestro, pero Él vuelve a recordar esto de todo el modelo de oración del Padre Nuestro, el verso 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué interesante que el Señor está dando un modelo de oración, y dentro del modelo de oración que se supone que las personas deben orar delante de Dios y acordarse en su vivir diario en la oración, debe acordarse de pedir perdón a Dios, pero también de si tiene algo contra alguien, perdonar a ese alguien. Cuando el Señor está hablando este modelo, interesantemente, de todo lo que Él viene hablando, al final, terminando el modelo de oración, Él vuelve a recordar, y Él le dice a los discípulos: si ustedes no perdonan, vuestro Padre tampoco os perdonará. O sea, como diría yo, nos mete en un zapato. Porque hay un deber de todo cristiano, y es perdonar. Hermanos, una de las cosas que más le cuesta al ser humano es perdonar. ¿Por qué? Porque lo que una persona nos haga generalmente es lo que más nos duele a nosotros. Nos duele en nuestro corazón lo que otras personas nos hagan. Yo no sé cuántos se han sentido dolidos y heridos porque alguien dijo algo de ustedes, alguien habló mal de ustedes, alguien le dijo una grosería, le dijo inclusive tal vez una verdad, pero eso golpeó su corazón y usted se siente herido, se siente mal. Y a veces a tal punto
en algunos casos, de desearle o desear que la otra persona que me causó un daño le vaya mal en algo de su vida. Esa es la realidad del corazón del ser humano. Pero cuando venimos a Cristo, la Biblia dice que ahora debemos de vivir bajo los estatutos de la palabra de Dios, de lo que Dios nos demanda. Y uno de los principios de la palabra es que cuando Cristo murió en la cruz, también nosotros morimos con Él en la cruz. Pablo lo dice de una forma hermosa y él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice: y ahora no vivo yo. Hermanos, para poder entender el perdón ahora como creyentes, tenemos que ver la cruz. Tenemos que ver a Cristo crucificado, pero no solamente a Cristo crucificado, sino nosotros crucificados con Cristo. Para poder entender y poder realmente perdonar de la forma que Cristo lo hizo, porque recuerden, cuando Él estaba en aquella cruz, antes de Él morir, Él exclama y Él dice: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Iglesia, nosotros como cristianos deberíamos de tener la característica, la cualidad, no sé cómo decirlo, de llegar a perdonar de la misma forma que Cristo lo hizo. A Cristo le escupieron, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de Él, lo clavaron en una cruz siendo el Hijo de Dios. Y al final Él lo que dice es: perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. Si alguien, hermano, yo no sé si a alguien le han escupido, le han puesto una corona de espinas, se han burlado, lo han clavado en una cruz. Yo creo que a nadie le han hecho eso, hermanos, pero si a usted se lo hicieran y a mí me lo hicieran, según lo que la palabra nos enseña, deberíamos de decir lo mismo que Cristo dijo: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Interesantemente, la palabra que Cristo usa es: perdónalos, Señor. No es: Señor, ayúdame a perdonarlos. No, perdónalos, Señor. Creo que Él ya les había perdonado. Es más, Él les estaba amando. Él estaba muriendo por ellos, porque Él murió para que todo aquel que en Él creyera fuera salvo. Wow. Por eso, hermanos, el perdón es fundamental en la vida de todo cristiano, en el cristianismo. Debe ser fundamental. Vamos a ir a Mateo 18, del 23 al 35, y vamos a ver esta parábola de los dos deudores. Mateo capítulo 18, del 23 al 35. Dice la palabra en Mateo capítulo 18, del 23 al 35, dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, oigan, 10,000 talentos. Debía 10,000 talentos. Eso es importante que usted lo vea. Al rey. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, otra palabra importante, a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Eran 100 denarios lo que le debía. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso,
sino y fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener y otra vez misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Wow! ¡Qué parábola, iglesia! Yo creo que esta parábola, como dicen, al buen entendedor con pocas palabras. Yo creo que esta parábola, con solo leerla, hermano, tiene que calar en el corazón nuestro y entender lo que Dios está hablándonos ahí. ¿Por qué? Porque nosotros somos aquel siervo. Nosotros somos aquel siervo el cual tuvimos que pedir misericordia y clamar a Dios para recibir el perdón de Él por nuestros pecados. Pero interesantemente dice la palabra que este hombre, después de que Dios le ha perdonado la deuda, de que aquel rey tiene misericordia, cuando él sale, él se encuentra a otro consiervo suyo, a otro igual que él, porque todos somos iguales. Y ese consiervo le debía a él una deuda también, pero interesantemente la deuda era mínima. Y aquel consiervo tiene la misma actitud que él tuvo para con el rey, de pedir perdón, y él no quiso. Dice que lo agarraba y le ahogaba, o sea, él lo apretaba. Quería matarlo por lo que le debía. Y es interesante porque cuando alguien nos hace algo, hermanos, a veces quisiéramos ahorcarlo por lo que me han hecho. Viéndolo alguien, fue y lo refirió a su señor. Y el Señor le exhorta y le regaña y le dice: siervo malvado. Lo pone como un hombre malo. Y le dice aquellas palabras: ¿no debías tú tener misericordia como yo tuve misericordia de ti, perdonándote la deuda? Si hay algo que debemos de aprender, es a tener misericordia, así como Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero vamos a ver, hermanos, algunas cosas importantes en esta parábola. Para tener bien claro eso de los dos deudores, del perdón de Dios para nosotros, para igualmente para otros. La mayoría de gente a veces, todos nos enseñaron a rezar el Padre Nuestro. Y ya lo leímos. Y decimos: Señor, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero la verdad y la realidad es que eso es mentira en la mayoría de los casos. Porque la mayoría de gente ni le ha pedido perdón a Dios por su pecado, y tan siquiera es digno de perdonar a otro tampoco. Hay gente que eso lo hace mecánicamente. Y lo que hacen es rezar solamente, pero no entienden lo que está diciendo o lo que Dios quería transmitir en ese mensaje del Padre Nuestro. Pedir perdón y perdonar a otros. La mayoría de gente reza el Padre Nuestro y su corazón está lleno de egoísmo, lleno de odio, lleno de resentimientos contra otras personas. Eso es lamentable. En el Padre Nuestro, ya me quedé ahí. En la parábola, lo primero que enseña habla de un rey que pide cuentas a sus siervos. Hermanos, yo quiero que usted tenga esto bien claro. Primer punto de esta parábola: todos tenemos que dar cuenta al rey. Todos vamos a tener que dar cuenta a Dios. Lo dice la palabra en 2 Corintios 5. Hay otros pasajes, pero yo quiero referirme a 2 Corintios capítulo 5 del 9 al 10.
Segunda de Corintios, capítulo 5, 5 del 9 al 10, dice Pablo, aquí viene hablando el apóstol Pablo, él viene hablándole a los corintios, viene hablando de vivir por la fe, y él viene hablando un poco de la vida de él, y vea lo que dice en el verso 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. En este caso era ser agradables a Cristo. Presentes o ausentes, porque él viene hablando de la muerte, de que él no sabe si morir o estar vivo para estar todavía enseñando la palabra. Pero él dice, en ambos casos, dice, yo procuro serle agradable. Verso 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, todos vamos a estar en ese tribunal de Cristo. Absolutamente todos. Cristianos y no cristianos, y la Biblia habla de dos juicios. Uno que va a ser para los inconversos y otro que va a ser para los creyentes. Nosotros los creyentes no vamos a ir a recibir un juicio para condenación, pero sí, de alguna manera se va a tomar en cuenta nuestras obras. La obra que hicimos en el Señor, dice la palabra, que cada uno debe mirar cómo sobreedifica. Porque el fuego va a probar la obra de cada uno. Dice que alguno va a edificar sobre heno, sobre hojarasca, pero habla de que otros realmente sobre oro o plata, que tienen más valor, y el fuego lo va a probar. Dice la palabra que muchos van a ser salvos solamente casi que por esa gracia de Dios, porque no van a recibir galardón de nada, porque son cristianos que no quieren caminar realmente conforme la voluntad de Dios. Y es que hay muchos cristianos que saben que deben de perdonar y no quieren. Alguien les hizo una mueca, un mal modo. Alguien dijo algo mal y ya están resentidos. Y ya quiere que lo parta un rayo y que le pase un tren. Y venimos a la iglesia y levantamos nuestras manos y adoramos a Dios. Pero el problema es que cuando levantamos nuestras manos le estamos diciendo, Señor, mira lo que hay en mí, mira lo que hay en mi corazón, mira todo lo que hay dentro de mí que te quiere dar gloria. Pero el problema está en que Dios va a ver puramente lo que hay en tu corazón. Por eso debemos de adorarle y alabarle con un corazón limpio. Y para tener un corazón limpio tenemos que perdonar. Amén. Segundo punto. Siempre mi deuda es mayor que la que otros tienen conmigo. Hermanos, siempre la deuda mía va a ser mayor que la que otros tengan conmigo. Y eso es lo que refleja la parábola. Me encontré eso de un comentarista y me llamó la atención, y oiga lo que dice. La deuda de 100 denarios se podía llevar en un bolsillo. Oiga, la deuda de 100 denarios, recuerde que su consiervo lo que debía era 100 denarios, era algo muy poco. Dice que él podía echarlo en su bolsillo, en la bolsa del pantalón, era algo muy mínimo. Pero oigan esto. Mientras que los de 10,000 talentos, que era lo que debía aquel hombre al rey, requería para llevarlos un ejército de unos 8,000 cargueros, cada uno con un saco de 50 kilos, y en una fila yendo a 1 metro de distancia el uno del otro, se ocupaba de 8 kilómetros. Wow. El contraste entre las dos deudas es exagerado. La lección es que nada que los hombres pueden hacernos, oiga, la lección es que nada de lo que los hombres puedan hacernos se puede comparar ni remotamente con lo que nosotros le hemos hecho a Dios.
La deuda nuestra es más grande que la deuda que otros tienen para con nosotros. Y esa es una centralidad en la parábola. Mi pecado siempre va a ser más grande que lo que otros puedan hacerme a mí. Hermanos, y si Dios nos ha perdonado, oigan esto, y si Dios nos ha perdonado la deuda que teníamos con Él, nosotros también debemos perdonar a nuestros semejantes las deudas que tengan con nosotros. Nada que nosotros tengamos que perdonar se podría comparar ni remotamente con lo que se nos ha perdonado a nosotros. La deuda de nuestro pecado era muy grande. Y Dios tuvo misericordia para perdonarnos, y es lo que la palabra enseña. Vamos a ir a Colosenses 2, del 13 al 14. Colosenses capítulo 2, del 13 al 14. Este es uno de los pasajes hermosos en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en Colosenses 2, 13 y 14, y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Oiga, iglesia, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuántos pecados nos perdonó Dios? Todos, diga conmigo, todos. Hermanos, Él nos perdonó todos los pecados. Un pecado es una ofensa a Dios. Todos hemos ofendido a Dios. Todos le hemos dado la espalda a Dios. Todos hemos renegado contra Dios. Pero en Cristo Él nos perdonó todos los pecados. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, hermanos. Todo el pecado nos acusaba y nos llevaba a condenación. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Wow. Hermanos, solamente la deuda suya y la deuda mía era tan grande que solo Cristo podía pagarla. El pecado nuestro era tan grande que solo Cristo podía pagarlo. En el Antiguo Testamento, el animal que tenía que ser sacrificado por el pueblo de Israel tenía que ser perfecto. Y ellos buscaban el mejor animal para degollarlo, para sacrificarlo en ofrenda a Dios, pero tenían que seguirlo haciendo una vez al año porque no había animal tan perfecto para pagar completamente la deuda hasta que viene Cristo. Y por eso cuando Juan le ve antes de bautizarle, él le dice ahí: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era Cristo. Él fue el Cordero perfecto que fue ofrecido una vez y para siempre, hermano, por el pecado suyo, por el pecado mío, para perdonar todos nuestros pecados. Completamente todos. No algunos. No, todos los pecados. Absolutamente todos los pecados. Isaías capítulo 53 del 4 al 6, hermanos, da una imagen perfecta de lo que Cristo hizo. Al decir Colosenses que Él anuló el acta, los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz, perdonándonos todos los pecados. Isaías 53 da un cuadro perfecto de la obra de Cristo para nosotros. Vamos a leer Isaías 53 del 4 al 6. Isaías 53 del 4 al 6. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras
rebeliones, iglesia. Molido por nuestros pecados. Oiga, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora le hago una pregunta. ¿De qué cree usted que fuimos nosotros curados? Hermano, la mayoría de gente toma estos pasajes para hablar de sanidad física. Pero ahí no está hablando de sanidad física. La enfermedad más grande del ser humano y del hombre es su pecado. Es su deuda que tiene con Dios. Él fue molido, castigado, herido por nuestras rebeliones, por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. El precio, hermano, de nuestra salvación es muy alto. La deuda que nosotros debíamos no la podíamos pagar. Nadie puede salvarse a sí mismo. Solo Cristo pudo pagar esa deuda. Y la pregunta es, si Cristo pagó esa deuda tan alta por mí, ¿quién soy yo para no perdonar a otro una deuda tan pequeña porque habló mal de mí, porque me hizo mala cara, porque no me habló? ¿Quién soy yo? ¿O queremos hacerla del consiervo y agarrar a otro del cuello cuando ya Dios tuvo misericordia y nos perdonó todo nuestro pecado, nuestra deuda? ¿Aló, iglesia? Ahora voy a meterme, hermanos, en campo minado. ¿Qué consecuencias tiene la falta de perdón? ¿Qué consecuencias tiene la falta del perdón? Hermanos, si hay algo, vuelvo a decir, lo que más le cuesta al ser humano es perdonar. Es lo más duro para una persona. Muchas personas dicen, es que usted no sabe lo que me hizo, usted no sabe lo que me dolió. Pero interesantemente, hermanos, yo quiero decirle eso de todo mi corazón, y es que el perdón tiene que doler. ¿No dice la Biblia que Cristo nos perdonó a nosotros todos nuestros pecados y Él sufrió en la cruz? Para Él fue doloroso, pero su perdón estuvo ahí para nosotros. Para Él no fue fácil ir a esa cruz. Pues no creo que sea fácil el perdón, y por eso Él, cuando habla del Padre Nuestro, Él lo vuelve a recalcar al final. Si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre Celestial lo hará. Eso no es condicional, iglesia. El cristiano debe de hacerlo. Y si no lo hace, eso le va a traer consecuencias. Eso le va a traer consecuencias. Ahora, para poder entender bien las consecuencias de la falta del perdón, hermanos, tenemos que ver el contexto de esta parábola, del por qué Jesús enseñó esta parábola. ¿Por qué Jesús le habla a los discípulos, a la gente de esta parábola de los dos deudores? ¿Por qué el Señor se la enseña? Bueno, vamos a ir a Mateo 18 y vamos a ver del verso 15 al verso 20. Del verso 15 al verso 20. ¿Alguien me puede leer el título ahí, por favor? ¿Cómo se debe perdonar a otro?
Dice la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si tenemos un problema, hermanos, el deber de todo cristiano es ir y buscar a la otra persona para reconciliarse. No como hacen hoy en las iglesias. Alguien tiene un problema con otro hermano, con un líder, hasta con el mismo pastor, y lo que hace es: me voy de este lugar, y se va para otra iglesia. Y cuando llega y empieza a hablar de la iglesia donde venía, empieza a dejar en mal a todo mundo. Empieza a hablar mal del pastor, empieza a hablar mal de la iglesia, empieza a hablar mal de los líderes. ¿Sabe por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Porque no quieren perdonar, no quieren realmente hacer lo que Dios dice que debemos de hacer. Y se van enraizados, se van con un problema en su corazón a levantar las manos a otro lado. Pero se van con un problema en su corazón. Entonces, hermanos, lo primero que debemos de hacer es buscar reconciliarnos. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo. Y eso es como una familia natural. ¿Cuántos de ustedes tuvieron problemas o han tenido problemas con sus hermanos? Que usted desea agarrar y ahorcarlo. Y hacer como dijo aquel: óigame, me ahorcó, óigame. Pero al final, es mi hermano, es mi familia, y tengo que perdonarlo. Y ojo lo que le voy a decir para aquellos que dicen: y no quiero perdonarlo. No lo perdone, pero sigue siendo su hermano. Y si no lo perdona, tiene un problema. Porque, hermanos, una persona que no quiera perdonar a alguien, cuando ya llega el momento donde viene el odio, el resentimiento, hermano, es como una persona que se toma un veneno esperando que otro se muera. Cuando alguien tiene odio ya, cuando alguien tiene ese resentimiento, ese odio contra otra persona, que donde lo ve, hermano, se le revuelve el hígado, se está tomando el veneno esperando que el otro se muera. Y, hermanos, adivine que eso nunca va a pasar. Se va a morir el que se está tomando el veneno, pero no el otro. Y generalmente, cuando alguien tiene ese tipo de resentimiento, de dolencia, él anda amargado, él anda resentido, él anda con un problema en su corazón, y el otro anda feliz por la vida. Y la persona se está muriendo. ¿Aló? Ahora, verso 16. Está hablando de ir y reconciliarse. Ahora, mas si no te oyere, o sea, si fue a reconciliarse con su hermano y no quiso oírlo, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, lleve testigos de que usted quiere reconciliarse, de que usted quiere hacer bien las cosas como Dios manda. Lleve testigos. Ojalá que a la hora de llevar testigos todo se solucione. Pero si no se soluciona, sigue diciendo, verso 17: y si no los oyere a ellos, oigan esto, iglesia, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, dígaselo a la iglesia. Si no quiere oír a la iglesia, o sea, ahora ya va a ser confrontado con los líderes, con el pastor de la iglesia, porque los hermanos están en la congregación, tienen un problema, y hay uno que no quiere perdonar definitivamente. Él dice: no, yo no lo perdono, no, yo no la perdono, por lo que habló de mí, por lo que me hizo, me dolió, yo soy creyente, yo alabo a Dios, aleluya, pero no lo perdono. Ok, délo a la iglesia, y si no quiere, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa gentil y publicano? Gentil y publicano para el pueblo de Israel, los gentiles
Y los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, para ellos eran lo peor que había. Y era gente que era fuera del pueblo de Israel. O sea, ustedes no son de Dios. Tenle por gentil y publicano. O sea, alguien que definitivamente no es de Dios, no quiere nada con Dios. Dilo a la iglesia y tenle por gentil y publicano. Es alguien que no quiere perdonar, no quiere nada con Dios. Y ahora sí, vean esto, hermanos. Porque hablamos de que si no quiere perdonar, tiene consecuencias. Verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hermano, póngame atención en eso, por favor. La mayoría de iglesias, de personas, toman este pasaje para hablar algo que la Biblia no enseña. Y hablan eso de atar y desatar cuando ven un carro por ahí que pasa lindísimo y dice, uy, yo lo ato para mí. Otros dicen, uy, yo lo desato para mí ese carro. Quieren una casa, quieren un trabajo y empiezan a hablar de, yo lo ato, yo lo desato. Hermano, yo no sé si usted está entendiendo lo que estamos leyendo. Ahí no está hablando de nada material. Está hablando de dos personas que tienen un problema dentro de la iglesia, que no quieren perdonarse. Y ese que no quiere perdonar ahora, todo lo que ate aquí en la tierra será atado allá. Tiene un problema aquí. Y ese problema que tiene aquí con el hermano, lo tiene allá arriba también. ¿Con quién? Con Dios. Pero dice, pero todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Hermano, y deje de pensar esas fábulas que es el carro, la casa, plata, trabajo. No. Eso no dice la Biblia. Si ellos llegan a un perdón, se desató eso aquí, el perdón que ellos tenían. Y eso se soltó allá arriba también. Porque el Padre nuestro, si ustedes no perdonan, tampoco mi Padre los perdonará. Perdón no es condicional. Es exigido por Dios. Porque si Él perdonó todo lo que le hicieron a su Hijo en esa cruz, todos los vituperios, que lo clavaran siendo su Hijo. Hermano, yo le hago a usted una pregunta. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le regaña a su hijo? ¿Usted se siente bien? A Cristo, a Dios, al Padre, no le regañaron a su Hijo. Lo escupieron, se burlaron de Él, lo abofetearon, lo clavaron en una cruz. ¿Aló, iglesia? Y al final Él decide perdonarnos. Verso 18, otra vez, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Verso 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Otro versículo que lo han sacado de contexto para decir entre varios hermanos, uno está en la radio y el otro está al otro lado en el teléfono y le dice, es que yo quiero que Dios me bendiga con lo que usted quiera ponerle, y el otro, la Biblia dice que si nos ponemos de acuerdo, hermanos, en cualquier cosa que pidamos será hecho. Y lo que están pidiendo son cosas materiales. Eso no es lo que viene hablando la palabra. Otra vez, ¿cuál es el contexto? Dos personas que tienen un problema dentro de la iglesia, que no quieren perdonar, ok, ahora si se ponen de acuerdo para ir y reconciliarse, hermanos, si ellos piden, les va a ser hecho por Dios, porque ellos van a pedir, ayúdame, Señor, a perdonar a mi hermano, a mi hermana, aunque me cueste, me duele lo que él dijo, lo que él me hizo, Señor, pero yo sé por medio de tu palabra que tengo que perdonarlo. Si se pusieren de acuerdo, Dios va a estar ahí y les va a escuchar.
Eso es lo que está hablando. Sigue otro versículo, que también, verso 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Y eso la mayoría de gente lo usa para cuando llegamos a un culto los jueves, que casi nadie llega, casi asustan. Y entonces llegaron 3 gatos, decimos nosotros. Entonces se para el que va a ministrar o el que va a dirigir el culto y dice: no importa, hermanos, la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, Él estará en medio. Mi pregunta es, entonces, si usted está en su casa y está solo orando, Dios no está. Porque solo donde están 2 o 3. ¿Qué es lo que viene hablando el texto? Es lo mismo, que se pongan de acuerdo, que oren porque tienen un problema. Yo voy a estar en medio de ustedes, voy a estar viendo lo que está sucediendo. Él es el testigo principal del problema. Para perdonar, para soltar realmente esa atadura que tiene porque no quiere perdonar en su corazón. Ahí va a estar Dios en medio. ¿Aló? Yo he oído, hermanos, de esos 3 versículos ya tan sacados de contexto. Más delatar y desatar, eso es famosísimo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Si entendieran lo que representa ese atar y desatar de verdad, entender que si no perdonamos tenemos un problema, no solamente aquí, sino allá arriba. Tenemos un problema, aquellos que no quieran perdonar. El no querer perdonar a otros, oigan esto, iglesia. El no querer perdonar a otros puede indicar que la persona no ha comprendido la gracia y la misericordia de Dios para su vida, ni la naturaleza del reino, y que no ha experimentado aún tan siquiera el nuevo nacimiento. Si no quiere perdonar, ni el nuevo nacimiento, ya que la misericordia de Dios para el creyente es infinita. Esta es la clase de misericordia que Él espera de los que han sido perdonados por Él. Si Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿qué es lo que le dice el rey a aquel hombre? ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Misericordia. Hermanos, preparando todo este mensaje, yo me acordé y yo decía: wow, cómo cometemos errores en la iglesia, cómo queremos hacer cosas en nuestra carne, en nuestra fuerza, sin dejarle lugar realmente al Espíritu Santo y a la palabra de Dios para que cambie la vida del creyente. Porque nosotros, hermanos, como muchas iglesias lo hacen, llevamos a la gente a encuentros. Yo no sé cuántos de acá fueron a un encuentro, y eso es lo que se hace. Se pone a la gente a sacarle todo lo que hay ahí en su corazón para que perdone al papá, para que perdone a la mamá, para que perdone a los hijos. Había gente que decía: yo ni sabía que sentía eso contra mi papá, contra mi mamá, pero me escarbaron y ahora ahí era el llanto, el chorro de mocos, y ahora ay, yo lo perdono. Pero curiosamente pasaban unos días, unos meses, y otra vez estaba enraizado. Y había algunos que otra vez los mandaban a encuentro, y otra vez venía la misma plenaria y otra vez llorando. Hermanos, la palabra tiene que hablarnos y enseñarnos, y la palabra de Dios es para vivirla, creerla. Y la palabra hoy nos está hablando de perdonar. Hermano, usted debe hacerlo como creyente. Si entiende la gracia y la misericordia que Dios ha tenido contigo, tú debes de tener gracia y misericordia para otro también, porque tu deuda es más grande que la que otro tiene para contigo. Y eso no es de ir, hermano, de ir a... Muchos inclusive le enseñaban que eso era un demonio de falta de perdón.
No sé de dónde sacamos esas cosas. Porque Dios lo que demanda es perdone. Hazlo. Hermanos, para usted y yo perdonar, vuelvo a decirlo, antes lo dije, tenemos que ir a la cruz y ver la cruz. Si usted como cristiano no ve la cruz para perdonar, muy difícilmente va a poder hacerlo en su propia carne. Tiene que ir a la cruz y ver a Cristo y verse a usted en Cristo crucificado para poder perdonar. Porque el que alguien no quiera perdonar puede ser evidencia. Y es lo que dice el texto que estábamos leyendo: tenle por gentil y publicano si no quiere perdonar. Esa es la evidencia de que tal vez no sea hijo de Dios, no ha nacido de nuevo, no ha entendido el reino, no ha entendido la gracia y la misericordia que Dios tuvo para él o para ella. Si no quiere perdonar. Hermanos, si es que el perdón no es una emoción o un sentimiento. Hay personas que esperan ir a un encuentro para poder perdonar, o otros oran para que Dios le ponga el deseo de perdonar. No es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión en Cristo. Porque, hermano, puede que usted se canse de orar y nunca vaya a sentir palomitas para querer perdonar a otro. No es sentir el deseo de perdonar, es perdonar porque Cristo ya me perdonó. Estaba escuchando el testimonio de un hombre donde este hombre es tipo evangelista, y este hombre está predicando y presenta a otro amigo de él, y él lo llama al amigo y lo pone a la par, y él le dice: este mi amigo es mi mano derecha ahora en el ministerio, y aunque ustedes no lo crean, él mató a mi hijo. Él mató a mi hijo. Y él tuvo que perdonarlo y hablarle de Cristo. Y ahora le ayudaba en el ministerio. Y este hombre cuenta en el testimonio y él dice: yo le decía, ¿cómo voy a perdonar a alguien? Más o menos, palabras mías, de lo que él decía. ¿Cómo voy a perdonar a alguien, Señor, que mató a mi hijo? Y dice este hombre que la respuesta de Dios fue: al mío igual lo mataron y a todos los perdoné. El perdón no es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión en Cristo. Porque si hay algo que Cristo demanda es obediencia a su palabra, no es conocer su palabra, es obedecer su palabra. Y vuelvo otra vez a devolverme un poco con el Padre Nuestro. ¿Cuánta gente se ha acostumbrado a rezar el Padre Nuestro y no entiende ni papa de lo que ahí dice? Señor, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. ¿No sabe lo que está diciendo? Un creyente nacido de nuevo debe entender qué significa eso. Estoy pidiendo perdón a Él por mis pecados, y luego que entiendo mi deuda delante de Él, cuando veo a otro que me ha hecho daño, que ha hablado de mí, poder verle para decirle más bien: Señor, ten misericordia de él como has tenido misericordia de mí, porque ¿quién soy yo para no perdonar a otro su deuda, que es mínima a la par de la que yo tengo contigo? Mateo 18, 21 y 22 para terminarlo, porque es lo que el Señor viene hablando de cómo perdonar. Él está enseñando esto a sus discípulos. Ve ahora versos 21 y 22. Después de que el Señor les habla eso,
que acabamos de leer, de esa atadura, de ese problema que tiene si alguien no quiere perdonar, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces, Señor? Y Pedro le da una respuesta creyendo que esa era la respuesta correcta. ¿Hasta 7, Señor? Ese número 7 para él representaba como, era como, yo sería muy carga poder perdonar a alguien 7 veces. Y oigan la respuesta de Cristo. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En otras palabras, su perdón debe ser todo el tiempo, siempre. Y ahí empieza ahora, inmediatamente, el verso 23, los 2 deudores, y empieza el Señor a dar esta parábola. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Un cristiano debe de perdonar siempre, debe caminar en perdón, debe vivir en perdón, porque es lo que Cristo hizo con nosotros o por nosotros. Amén, iglesia. Eso indica, hermanos, que el perdón es un deber moral. Es un compromiso ineludible. Oigan eso, es un deber moral y un compromiso ineludible. No es opcional. Dios no dice perdone si, no, perdone. Hay gente que tiene el concepto del perdón equivocado y dicen: es que yo lo perdoné, pero no se me olvida lo que me hizo. Esa expresión da a entender de que realmente no ha perdonado. Ahora, yo no estoy diciendo tampoco, porque hay gente que cree que el perdón es que Dios le hace un lavado de cerebro y después usted ya no se acuerda de nada, anda ahí como un zombie. Hay gente que cree que el perdón es así. Para usted perdonar tiene que olvidar. ¿Cómo se le va a olvidar? Que le da amnesia o algo. No. ¿Cómo es el perdón, iglesia? Voy a tratar de explicarlo, ya voy terminando. Hermanos, el perdón funciona de esa manera. Tal vez no todos puedan verlo, pero yo tengo una cicatriz en este dedo. Esa cicatriz me la hice trabajando hace muchos años, donde yo trabajaba en un aserradero con bloc de madera. Y yo era recanteador, así se llama esa profesión o ese oficio. Y cuando uno agarra el bloc de madera, uno lo agarra y lo tira para atrás y lo acomoda para meterlo en la máquina. Y había un compañero que estaba metiendo madera, metiendo bloc de madera, son piezas anchas de 3, 4 pulgadas de ancha. Y donde yo tiré la mano para atrás, él venía con el bloque y el dedo me quedó en medio de los dos y sonó como cuando uno aplasta una cucaracha. Así sonó. Se me reventó. Gracias a Dios se me reventó, porque ahí salió toda la sangre mala, pero a la media hora, 20 minutos, yo tenía el dedo así inflamaditico. ¿Cómo es el perdón? A mí no se me olvida lo que me pasó y me dolió mucho. Pero hoy esto ha sido cicatrizado y yo me recuerdo y puedo tocarme y hablar de ello y no hay dolor. Cuando Dios trata en tu corazón para perdonar a alguien, tú te vas a acordar, pero ya no hay dolor. Ese es el perdón. Cuando usted puede hablar, hermano, cuando usted puede hablar de alguien que abusó de usted,
que fue abusado, que fue violado, y usted puede hablarlo y ya no hay dolor. Y usted puede ver a la persona inclusive que lo hizo, puede hablar de la persona que lo hizo, pero ya no hay dolor. Cuando una persona todavía tiene heridas y resentimiento en su corazón, cuando esa persona empieza a hablar de lo que le hicieron, de lo que dijeron, esa persona empieza a llorar porque la herida todavía está abierta y es como que le echen sal a la herida, y como la herida está abierta, vuelve a doler igualmente como el primer día que le sucedió el problema. Igualmente. Pero déjeme decirte, Cristo puede sanar tu herida. Toma la decisión de perdonar hoy. Y con esta frase termino, iglesia. Es tiempo de perdonar. No importa lo que te hayan hecho, ya que Dios te perdonó todo tu pecado. Es tiempo de perdonar. De la misma forma en que Dios nos perdonó a nosotros, debemos de perdonar. La parábola de los dos deudores. Cierra tus ojos ahí, iglesia. Su palabra ha sido predicada en esta mañana. No sé qué hay en tu corazón, pero Dios lo sabe. No sé si hay algo que debas de perdonar, a alguien que debas de perdonar, que tal vez fue muy difícil para ti en un momento. Pero te vuelvo a repetir, ve la cruz de Cristo. Ve a Jesús muriendo por ti, perdonando todo tu pecado. Y ve a morir con Él también, para poder perdonar a aquellos que te han causado daño y dolor. Cristo puede traer esa sanidad en tu corazón y cicatrizar esa herida para que no haya más dolor ahí. Señor, en el nombre de Jesús, oramos delante de ti dándote la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Señor, ministra el corazón de tu pueblo, el corazón de mis hermanos, Dios. Tú que conoces sus vidas, Señor, para que a través de tu palabra, Señor, esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto para ti, Dios. Y si hay alguien en este lugar que le ha costado perdonar, puede ser aún desde la infancia, desde niño, adolescente, para que tú, oh Dios, puedas poner en ellos, Señor, esa decisión firme de decir hoy perdono. Hoy perdono a mi papá, hoy perdono a mi mamá, de verdad, perdono a mi hijo, perdono a mi vecino, a mi compañero de trabajo. Y que tú me ayudes, Señor, a caminar en ese perdón, a vivir en ese perdón, así como Cristo pagó toda la deuda por mí en la cruz del Calvario. Señor, que cada vez que alguien me haga un daño, me haga sentir mal, Señor, inmediatamente yo pueda ir a la cruz, Señor, pueda ver en la cruz tu gracia y tu misericordia para conmigo, para poder perdonar a otros su deuda que es menor a la que tú ya me has perdonado, Señor. Igualmente, Padre, oramos por aquellos que escuchan esta palabra, para que tú seas, Dios, donde estén en cualquier parte, te glorifiques, Señor, porque tu palabra tiene poder y autoridad, y ella es como una espada de dos filos que
que penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice tu palabra, para poder cambiar y transformar el corazón de un cristiano para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso?